Bienvenidos a una nueva inmersión musical. Hoy nos adentramos en el mundo de Blue Oyster Cult. Una banda que, sin duda, dejó su huella en la historia del rock. Y no solo en el rock, ¿eh? Su influencia se extiende a la cultura pop en general. Cine, televisión, incluso podríamos decir que inspiraron a toda una generación de artistas. Exacto. Y en esta inmersión vamos a desentrañar sus misterios, desde las letras crípticas hasta su icónica simbología. Porque Blue Oyster Cult no era una banda cualquiera. Fusionaron el hard rock con la ciencia ficción y el ocultismo, Una combinación, digamos, poco convencional. atrayendo a un público que buscaba algo más que solo ruido. Un público, podríamos decir, más intelectual. Nada de clichés rockeros aquí. Para entender su evolución, tenemos que remontarnos a sus inicios. Cuando se hacían llamar Soft White Underbelly en Long Island, Un nombre que ya nos da pistas de su sonido inicial, ¿no? efectivamente, era una época de experimentación con un rock psicodélico. Menos pesado que el heavy metal que los caracterizaría después. Pero ya desde entonces, Buck Dharma y Eric Bloom, los fundadores, buscaban romper esquemas. Y el cambio de nombre a Blue Oyster Cult no fue solo un cambio de imagen. Marcó un antes y un después. Un giro hacia temas más oscuros, con imaginería ocultista e inspiración en la ciencia ficción. Y en la literatura esotérica, no olvidemos eso. Es como si quisieran crear un universo propio alrededor de su música, una mitología que sus fans pudieran explorar. Y hablando de exploración, no podemos ignorar Don't Fear the Reaper. Un himno generacional, un clásico instantáneo. Apuesto a que es imposible escuchar ese riff de cencerro y no que te venga la canción a la cabeza. Lo curioso es que, a pesar de hablar de la muerte, se convirtió en un mensaje de esperanza. Sobre el amor, la trascendencia. Una muestra de su habilidad para combinar emociones fuertes con ideas complejas. Y por supuesto, el solo de guitarra de Buck Dharma en esa canción. Simplemente icónico. Yeah. Influyó a toda una generación de guitarristas. Una clase magistral de melodía y técnica. Blue Oyster Cult lograba ese equilibrio perfecto entre la fuerza del rock y la belleza musical. Tenían ese algo especial, ¿no? Fusionaban el hard rock con letras profundas y además cuidaban su estética, Su logo, por ejemplo, el Cronos o gancho de la muerte. inspirado en el dios griego del tiempo. Un símbolo cargado de misterio que resume su fascinación por lo desconocido. Y sus letras exploraban conceptos alucinantes. El apocalipsis, la inteligencia artificial, el misticismo. Atraían a un público que buscaba algo más que una melodía pegadiza. Un público que quería pensar, cuestionar. Explorar los límites de la realidad. Y lo hacían de la mano de grandes figuras de la ciencia ficción, como Michael Moorcock. O Sandy Pearlman, que también fue su productor. Blue Oyster Cult no se limitaba a escribir canciones, creaban narrativas. Tejían historias con temas complejos que dejaban a los oyentes con ganas de más. Y ese es uno de sus grandes legados. Inspirar a sus fans a pensar críticamente. A cuestionar la realidad y a dejarse llevar por la imaginación. A no tener miedo a lo desconocido. Pero ojo, que también tenían su lado divertido. ¿Quién más podría escribir un homenaje a Godzilla y convertirlo en un himno del rock? Godzilla, un clásico de sus conciertos. Una muestra más de su rango dinámico, de cómo podían ser serios y a la vez un poco gamberros. Esa canción también nos lleva a otro aspecto importante, su influencia en el cine y la televisión. Halloween Supernatural. Su música aparece en un montón de películas y series. Su música tenía esa cualidad cinematográfica, ¿no? Una atmósfera, una intriga. Los cineastas la han utilizado con gran acierto para crear tensión y misterio. Es fascinante como una banda que comenzó tocando rock psicodélico en Long Island Terminó influyendo en la banda sonora de algunas de nuestras películas favoritas. dejaron una huella imborrable en la cultura pop. Y lo lograron manteniéndose fieles a su visión artística. Nunca intentaron encajar en ningún molde. Crearon algo verdaderamente único y duradero. Hemos recorrido un largo camino desde sus inicios como Soft White Underbelly. Hasta sus himnos icónicos y su influencia en la cultura pop. Queda claro que Blue Oyster Cult es mucho más de lo que parece a simple vista. Y esa es la magia de esta banda. Te invitan a profundizar, a descubrir capas ocultas de significado en su música. Fueron, y siguen siendo, arquitectos del misterio y la maravilla. Y con esto, vamos a adentrarnos aún más en el legado de Blue Oyster Cult después de una breve pausa. No se vayan. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de Blue Oyster Cult. Hablábamos de su influencia en el cine y en la televisión. Pero su impacto va mucho más allá, ¿verdad? Totalmente. Hay que hablar de su influencia en otras bandas, especialmente en el heavy metal. Bandas como Metallica, por ejemplo. Han versionado algunas de sus canciones. Un claro homenaje a sus predecesores. Y que bandas tan exitosas como Metallica se inspiren en ellos, dice mucho de la originalidad de Blue Oyster Cult. De la fuerza de su música. De su legado. Y no solo Metallica, ¿eh? Bandas como Ghost,
que también juegan con el ocultismo y la estética teatral. Deben mucho al espíritu pionero de Blue Oyster Cult. Ellos abrieron el camino para que otras bandas exploraran esos temas más oscuros, ¿no? Experimentaran con el sonido, con la imagen. Es como si hubieran creado un subgénero dentro del metal, un metal más teatral, más misterioso. Más intelectual incluso. Demostraron que el metal podía ser algo más que ruido y agresividad. Que podía ser inteligente, complejo. Y divertido. No olvidemos eso. Exacto. Blue Oyster Cult nunca se tomó a sí misma demasiado en serio. Podían escribir una canción sobre Godzilla y convertirla en un himno para headbanging. Tenían ese sentido del humor que equilibraba sus temas más serios. Y que los hacía más cercanos a sus fans. Y ese humor también les permitió experimentar con otros géneros, ¿no? No tenían miedo de mezclar el rock progresivo, la psicodelia. Incluso el punk. Estaban en constante evolución, siempre buscando nuevos caminos. Y eso se nota en su música. Nunca se estancaron, nunca repitieron fórmulas. Siempre buscando nuevas formas de expresarse. De ampliar los límites de rock y el metal, Hemos hablado de su música, de sus letras, de su estética. de su influencia en otros artistas. Pero, ¿qué crees que hace que Blue Oyster Cult siga siendo relevante hoy en día? Después de tantos años, Yo creo que es su autenticidad. nunca se vendieron. Nunca intentaron ser algo que no eran. Fueron fieles a sí mismos. Y eso conecta con la gente. Es verdad, no tenían miedo de ser diferentes, de ser raros, de ser inteligentes. Y en un mundo que a menudo nos empuja a la conformidad. Esa individualidad es inspiradora. Es como si Blue Oyster Cult nos diera permiso para abrazar nuestra propia singularidad. Nuestras rarezas, nuestras diferencias, Crearon una comunidad donde la gente podía celebrar lo que la hacía especial. en lugar de intentar ocultarlo. Y ese es un legado poderoso. No solo crearon música, Crearon un espacio para que la gente fuera ella misma. para que explorara sus propios mundos interiores. Para que conectara con otros que compartían sus mismas inquietudes. Es increíble cómo una banda de un pequeño pueblo de Long Island, Pudo tener un impacto tan grande en tanta gente. en todo el mundo, Conectaron con algo universal. algo que va más allá del idioma, de la cultura. Incluso del tiempo. ¿Y qué conclusión te gustaría que nuestros oyentes sacaran de esta inmersión? Que la música puede ser una fuerza muy poderosa. ¿Ya bien? Puede inspirarnos, desafiarnos, conectarnos. De una manera que pocas cosas pueden hacer. Y Blue Oyster Cult, con su mezcla de hard rock, intelectualismo y diversión. Es un ejemplo perfecto de ese poder. No podría haberlo dicho mejor. Fueron más que una banda. Fueron un fenómeno cultural que sigue inspirándonos hoy en día. Y con esto vamos a hacer una breve pausa. Pero no se vayan, que enseguida volvemos para concluir nuestra inmersión en el mundo de Blue Oyster Cult. Y ya en la recta final de nuestra inmersión con Blue Oyster Cult, creo que podemos decir que hemos descubierto un montón de cosas interesantes sobre ellos. Un viaje alucinante, ¿verdad? Desde sus inicios humildes en Long Island. Hasta la influencia que han tenido en la música, el cine y la televisión. Y si algo ha quedado claro, es que Blue Oyster Cult siempre se atrevió a ser diferente. No temieron mezclar hard rock con temas intelectuales. Atrayendo a un público que buscaba algo más que solo ruido. Fueron pioneros en ese sentido, ¿no crees? Sin duda. Ujú. Es que piénsalo, cantaban sobre inteligencia artificial y apocalipsis. Mucho antes de que se pusiera de moda. Como si hubieran anticipado algunas de las inquietudes de la sociedad actual. Conectaron con un inconsciente colectivo, podríamos decir. Se adelantaron a su tiempo. Y por eso siguen siendo tan relevantes. Su música no ha envejecido nada mal. Y lo lograron sin sacrificar la calidad musical. Sus canciones son complejas, con muchas capas. No se conformaban con un riff pegadizo y ya está. Creaban auténticos paisajes sonoros, Invitaban al oyente a explorar. a sumergirse en su mundo. Y creo que esa invitación a explorar es una de las claves de su legado. No eran solo una banda, eran arquitectos del misterio de la maravilla. Animaban a sus fans a pensar, a cuestionarlo todo, A no conformarse con la realidad. A buscar algo más. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué deberían recordar de Blue Oyster Cult? Pues que la próxima vez que escuchen una canción suya, No se limiten a escuchar la música. presten atención a la letra, a los símbolos. Dejen volar su imaginación. Puede que se lleven una sorpresa. Un gran consejo. Y a todos nuestros oyentes, les animamos a que se sumerjan en la música de Blue Oyster Cult. A que descubran todos sus secretos. A que se dejen transportar a ese mundo donde el rock and roll se fusiona con la ciencia ficción. Donde los riffs poderosos conviven con letras que invitan a la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta inversión musical. Y hasta la próxima. Sigan explorando.